Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego y hoy veremos carretera Néstor Gambetta, así que vamos a verlo. Este video forma parte de otros 4 videos que ya se han subido al canal, que trata de cómo partir desde Tomás Valle con Universitaria, llegando al Lóbaro 200 millas en el Callao, tomando todo Gambetta y llegar hasta los humedales de Ventanilla. En caso que algún día quieren hacer esa ruta, se los recomiendo esos videos, lo van a encontrar en la descripción de este video. Si les gusta este tipo de videos, no se olviden darle like, comentar y compartir el video para que más personas vean este tipo de videos y así se difunda el tema del ciclismo en el Perú y en el mundo. Como se recuerda, el pasado 3 de junio del 2021 debió entrar en vigencia la ley de la bicicleta, pero esta se propuso. ¿Por qué se postergó? Debido a que hay muchos factores, entre ellos la capacitación, la sensibilización de la ley hacia los usuarios, hacia los conductores y muchas cosas más, muy aparte de la infraestructura vial que no solo en Lima sino en todo el país aún falta, y es muy poca. Pero parece que no conforme con eso, parece que en lugar de incentivar el uso de la bicicleta, lo desalientan. Ahora también las bicicletas que se dedican al delivery, estas también serán obligadas a tener algo parecido a un SOAT, o se está viendo la posibilidad de implementar un SOAT. Así que en lugar de que en plena pandemia esto beneficia al usuario de la bicicleta, es algo que lo desalienta. Y ustedes se preguntarán qué es el SOAT. Lo voy a leer. El SOAT es el seguro obligatorio de accidente de tránsito que cubre la muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo. ¿Esto qué quiere decir? Si el SOAT se va a implementar para lo que son personas que trabajan en delivery con la bicicleta, cualquier persona sufre un accidente. No solamente personas que trabajan en delivery, sino también personas que se desplazan a su trabajo o estudio mediante la bicicleta, incluyendo también a los peatones, que en muchos casos, o en la gran mayoría de casos, sufren accidentes por parte de los vehículos. Entonces es probable que esto solamente sea un primer paso para que luego se aplique para todos esos. Y en un futuro probablemente, en base a este concepto, se aplique el SOAT para todos, muy aparte que todo el mundo debe usar su casco según la ley, luces, reflectantes y todo lo que no lo dice, que me imagino que la gran mayoría ya lo habrá leído, porque cuando entre en vigencia la ley se aplicarán las multas. Solamente lo que entre en vigencia es una multa, pero que la ley está de hace un año y está bien claro lo que dice. Así que, como digo, en vez de beneficiar el uso de la bicicleta, estas son medidas que ahuyentan el uso de la bicicleta. Si voy a tener un SOAT, mejor compro una moto, voy más seguro, más rápido y llego sin sudar a mi destino. Y aquí estamos con Alejandro, ALM y con Chapaza, en la cual nos encontramos en la refinería La Pampilla, en la cual podemos ver las torres de enfriamiento de agua. A los que vieron operaciones unitarias o termodinámica en la universidad podrán recordar algo de ello, o la aplicación práctica de transferencia de calor. Para lo que se pregunten por qué estamos manejando por la vereda, en la ley te indica solamente se puede manejar por la vereda en el caso que no haya una ciclovía, o en todo caso se prohíbe el paso de esto. Como ven acá, no hay ningún auxiliar, no hay una ciclovía y estrictamente no está prohibido el paso de la bicicleta por ese extremo, pero el límite de velocidad es de 60 km por hora y una bicicleta no va a esa velocidad. Nosotros tenemos que ir lo más seguro posible. Así que por eso vamos por la vereda por partes y otras partes vamos por la pista, dependiendo del tráfico. También tiene que tener su criterio para manejar. Recuerden que hay personas que realizan cicloturismo, se van desde Lima a diversas partes del país o incluso hacen cicloturismo dentro del continente americano, recorren varios países y ellos no van a decir yo deseo una ciclovía para ir con mi bicicleta. Lógicamente que esas personas deben andar por las carreteras, por las pistas, por las vías principales, porque no hay otra manera de interconectar los diferentes países, por ejemplo usando la Panamericana, o cuando van a Ancón, cuando van a Chorrillos, a Chancay, por ejemplo cuando se van a Canta, Yangas, cuando hacen descenso de Ticlio, cuando hacen por ejemplo descenso de Ticlio, no van a pedir una ciclovía, lógicamente que el recorrido es de bicicleta y se hace por la carretera.
pero también hay que tener criterios. Si tú quieres tratar de estar menos expuesto, obviamente en esas avenidas peligrosas vas a usar la vereda. Lógicamente teniendo cuidado de que no haya ni un peatón cerca, y si hay peatón cerca te bajas de la bicicleta, lo pasas y nuevamente manejas. Como ven ahora los vehículos pasan muy pegados de nosotros tenemos siempre el lado derecho para evitar cualquier accidente. Recuerda que al estar en bicicleta están más expuestos a otros accidentes que otros vehículos, aunque si manejas con los cuidados debidos es seguro manejar una bicicleta. Recuerda, si manejas bicicleta en carretera, ir con ropa reflectiva, casco, luces, ser lo más visible posible. Y recuerda, el hecho de que seas ciclista no significa que seas inmune ante un virus o seas inmortal en la pista, ya que muchos se paran cayendo, resbalando en las pistas, sea Panamericana u otra más, o resbalándose en la lluvia. También tengo un video para que no te caigas por al lado, así que sigamos. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Aquí te dejo 4 videos que me gustaría que sí lo vieras, que son los recomendados del canal. Y aparte te dejo otros videos para que lo sigas viendo. Si te llegó a gustar el video, no te olvides darle like, comentar y compartir. De esta manera podemos llegar a más personas para que le interese el mundo del ciclismo. Nos vemos la próxima. Bye.